¿Qué hay, retros? Gracias por ver este nuevo video de Custom. No olviden suscribirse al canal, amigos. Y hoy les traemos el Custom de Thor en su forma más terrorífica de come carne. Así es, amigos, este virus zombies está fuera de control y hoy Thor fue el elegido por ustedes en los comentarios. Y agradecerles por escribirnos sugerencias de los Custom que quieren ver en algún futuro. Así que sin más. Bien, amigos, el primer paso es dejar que Hulk y Thanos le quiten los brazos completamente a Thor para que de esta manera nosotros los pongamos en una posición más dinámica, ayudados de bicarbonato de sodio y cola loca. Después, con ayuda de macilladas, amigos, vamos a resanar todos los orificios para que la figura nos quede en una sola pieza. Y de igual manera vamos a seguir la misma textura que tienen los brazos Thor. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna do? We can do anything. But what you gonna do? Con ayuda de un cautín vamos a derretir toda la figura en las partes donde queramos que lleve heridas. Vean lo fácil que es con este cautín. Recuerden de tener mucho cuidado porque este va a estar demasiado caliente. Le quitamos la cabeza y con ayuda de un Dremel vamos a hacer esas heridas de guerra en el casco y en la parte de la cara de Thor. Metemos la cabeza en agua hirviendo para que de esta manera sea más fácil cortar la nariz y el contorno de la boca. De igual manera, con la ayuda del cautín vamos a derretir las partes donde queramos que lleve quemaduras la cabeza de nuestro Thor zombie. Con plastilina detallamos lo que es la fosa de la nariz y también detallamos los dientes. Recuerden de ser un poco rápidos porque esta plastilina epóxica seca demasiado rápida y podría endurecerse antes de que termináramos el modelado. Le colocamos la cabeza, amigos, y aplicamos primer gris para pasar al siguiente proceso de pintar. En cuanto al martillo característico de Thor, lo vamos a modelar con plastilina DAS y le vamos a colocar un palo de bandera como base. De igual manera vamos a modelar estos detalles de tela enrolladas en el mango de Thor. Y de igual manera, con ayuda de un cuchillo le vamos a marcar esas heridas y de guerra y de batalla. Al ser plastilinadas es demasiado fácil el cortado y las fisuras que hacemos con el cuchillo. En color plata pintamos todos los detalles del casco y de los brazos. Y de igual manera, en color negro vamos a aplicar a todo el cuerpo de Thor.
Después con azul cobalto pintamos lo que es la parte de los pantalones. En amarillo vamos a pintar el cabello y las botas características de Thor. Mezclamos color carne y 2 gotas en blanco para que de esta manera los dé un color pálido y aplicamos en brazos, en la cabeza y en el cuello de Thor. Aplicamos wash negro en todo el traje y las botas. Esto para ensuciar un poco más el traje y se vea un poco más sombra. Recuerden aplicar el wash y secar el excedente con un paño a pincel seco. De igual manera vamos a aplicar brush en color plata a todos los detalles que lleva la armadura y donde queramos que resalte ese tono plata característico de la armadura de Thor. Aplicamos wash café a la cara y wash en color negro a todo el cabello y a toda la armadura para que nos dé profundidad y un poco de sombra. De igual manera vamos a pintar con color blanco los dientes y los ojos para posteriormente con color wash café darle un aspecto más desgastado a los dientes y a los ojos. En color rojo mermelo vamos a aplicar a todas las heridas tanto de la cara como del cuerpo, el cuello, el abdomen y las piernas donde realizamos todas las fisuras y las heridas con el cautín. Para el pintado del martillo, amigos, vamos a aplicar una base en color negro y con brush en color plata le vamos a pasar por toda la cabeza del martillo. De igual manera vamos a aplicar brush en color café a lo que es los detalles de las cintas del martillo. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Aplicamos brush también al cinturón y en detalles en dorados, para de esta manera encapsular con barniz transparente mate y la pintura no se caiga aun cuando le pasemos agua cuando limpiemos la figura. Retiramos todo el masking tape con que cubrimos la capa y posteriormente con unas tijeras de buen filo vamos a cortar la capa para que esta se vea como si estuviera desgastada y bastante dañada por el lapso de tiempo que ha pasado Thor convertido en zombie. Para darle más brillo a los detalles, amigos, yo le voy a aplicar porcelanizador a lo que son las heridas y a la armadura en color plata. Esto para que nos dé un contraste entre el traje y la ropa que lleva Thor.
Bien amigos, pues yo quiero colocarle rayos a esta figura de Thor, y para lograr este efecto es demasiado fácil con ayuda de alambre y un cilindro, y solo basta enrollarla las veces que queramos que lleve la espiral. Y posteriormente con ayuda de silicón caliente vamos a envolver todo el alambre amigos, y después lo vamos a pintar con plumones Sharpie para que nos dé la transparencia y esta quede transparente y no mate. De igual manera amigos, con ayuda de un acetato vamos a dibujar los rayos y esas formas que tienen imperfectas. Con la pistola de silicón caliente vamos a pasar una y otra vez hasta que nos dé grosor y se formen esos rayos instantáneamente. Dejamos secar amigos, los separamos del acetato y con ayuda de plumones vamos a pintarlos para que de esta manera nos queda un efecto transparente o translúcido. Si los pintamos con pinturas acrílicos, estas van a tender a opacarse y a quedarse mate. No nos va a dar esa transparencia que queremos lograr para estos efectos de rayos. Primero le damos una pasada con plumón violeta, posteriormente con un azul marino, y ya cuando se encuentre completamente seco le damos una tercera capa, pero esta vez con un azul cielo más claro. Esto para que nos dé un contraste entre los tres colores y agarren ese efecto o esa forma de rayo. Una vez seco le vamos a aplicar barniz transparente brilloso para que estos rayos brillen. Ya para finalizar amigos, los colocamos a la figura, vean lo fácil que es enrollarlos, le damos forma y ya tenemos el resultado. Y bien retro amigos, los dejamos con las clásicas poses sensuales para que chequen la figura más a detalle. Recuerden suscribirse y checar nuestros otros videos de custom, unboxing y tip. Y no se los olvide dejar en los comentarios qué figura quieren en un futuro que realizamos. Regálenos un like y nos vemos hasta la próxima amigos.